Ok, entonces vamos les decía, vamos a ver el tema de los nuevos paradigmas de la psicología, ¿no? Y lo que vamos a avisar es, vamos a empezar a ver cómo algunos psicólogos contemporáneos están viendo la psicología de una manera innovadora, distinta, y aplicando la psicología desde los procesos, digamos, de atención a las personas de una manera innovadora dentro de la lógica de lo que es, como les decía, la psicología aplicada. Y el primero es este señor que se llama Steven Pinker. Vayan tomando nota porque ustedes van a tener que hacer una investigación similar a lo que yo les estoy mostrando como tarea de esta semana. ¿Ok? Entonces, Steven Pinker habla de un tipo de psicología, de una aplicación de la psicología que se llama la psicología evolutiva. ¿Qué es la psicología evolutiva? ¿Sí? La psicología evolutiva dice que nuestra genética nos predispone hacia ciertas conductas, ¿sí? Es decir, el ser humano tiene un valor adaptativo muy alto, ¿sí? Y es justamente la genética la que nos permite adaptarnos a los distintos retos de la cotidianidad, ¿ok? Entonces, la psicología evolutiva o evolucionista se fundamenta en los descubrimientos que hace la ciencia de la biología evolutiva y cómo la evolución de los organismos y la evolución del ser humano, de la genética del ser humano, genera nuevas implicaciones en la parte emocional, psicológica, afectiva. Es decir, cómo lo afectivo está vinculado con el desarrollo de nuestra biología, pero no en el sentido solamente de nuestro desarrollo de crecimiento como seres humanos, que ahí hay un acompañamiento de nuestra mente al desarrollo que hace nuestro cuerpo, sino también en general cómo vamos potencializando nuestro cerebro. Lo que estos psicólogos de la psicología evolutiva proponen es que cada vez más, por un lado, tenemos más oportunidades de hacer que nuestro cerebro funcione con mayor potencialidad, ¿sí? No tan limitadamente como hace algunos tiempos, y en eso tiene que ver la estimulación que tenemos, por ejemplo, mental desde que somos niños, pero al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología, que es fruto de nuestro cerebro y el desarrollo de nuestro cerebro, el desarrollo de la psicología, también digamos, el desarrollo de la tecnología, perdón, genera una influencia también, por otro lado, negativa en la evolución de nuestro cerebro. Es decir, hay una implicación del desarrollo de la máquina cerebral, tanto en positivo como en negativo en nuestros desarrollos de la mente. Entonces, obviamente, este tipo de psicología y esta aplicación de la psicología como psicología evolutiva está muy relacionado con el conductismo clásico y el conductismo operante. Es una de las escuelas más tradicionales de la psicología, ¿sí? ¿Cómo le cuestionan a Steven Pinker y a los psicólogos evolutivos? Les dicen que se puede convertir en una herramienta, esta lógica de la psicología evolutiva, se puede convertir en una herramienta para legitimar situaciones de desigualdad social. Es decir, quien no tiene acceso a una posición que permita desarrollar la potencialidad cerebral, va a estar en una posición de inferioridad, ¿sí? Va a estar en una posición de subalternidad frente a personas que tienen capacidades económicas y sobre todo educativas que permitan desarrollar y potencializar estos avances de nuestra genética, ¿sí? En una función más, como en un poder de dominio frente a los otros. Entonces, sin embargo, es una nueva lógica de la psicología. Continuamos. Otro de los exponentes contemporáneos de la psicología que aplica la ciencia y la psicología en ramas interesantes es Paul Ekman.
Paul Ekman es uno de los estudiosos norteamericanos más importantes de las emociones. ¿Y cuál es su propuesta? Su propuesta es que hay conexiones existentes entre los estados emocionales y las expresiones faciales. Es decir, nuestra cara refleja nuestra emoción. Entonces, lo que él propone es que los psicólogos deberíamos ser lectores de la cara. Deberíamos tener capacidades para poder saber elegir, leer las pequeñas expresiones, no solamente las grandes y evidentes expresiones, sino las pequeñas expresiones de nuestro cuerpo, que nuestra cara expresa y que son el reflejo de nuestras emociones. Y es uno de los principales teóricos a partir de los años 80 del lenguaje no verbal y sus expresiones. ¿Sí? Él habla, por ejemplo, de las microexpresiones. Es decir, una expresión es la microexpresión es una expresión facial realizada de manera involuntaria y automática que reflejan lo más interno de nuestro ser, según lo que plantea Paul Ekman, ¿sí? Y lo que sostiene Paul Ekman es que así como las expresiones faciales que reflejan las 6 emociones básicas son universales, lo mismo pasa con las microexpresiones. No quiero profundizar en eso porque los compañeros que les toque hablar de las emociones seguramente tendrán que estudiar a Paul Ekman para hablarnos de las 6 emociones básicas. Paul Ekman es uno de los consultores más importantes, por ejemplo, de agencias de policía del FBI en Estados Unidos, porque en las entrevistas a sospechosos, por ejemplo, ayuda claramente a poder identificar cuándo se está mintiendo, cuándo no. Entonces, ha aportado mucho los avances teóricos y prácticos que ha hecho Paul Ekman en la psicología, ha aportado mucho a la psicología forense. Un tercer exponente de la psicología es Daniel Kahneman, que es un psicólogo judío norteamericano, ¿sí? Que habla de la teoría de las perspectivas, ¿sí? Y lo interesante de este psicólogo es que además es de los pocos psicólogos, sino el único que ha ganado un premio Nobel, pero no en ciencias, sino en economía, por su trabajo para apoyar a las personas o teorizar sobre cómo las personas tomamos decisiones en contextos de incertidumbre, por ejemplo, en guerras, por ejemplo, en situaciones como la pandemia. Es decir, él genera esta teoría de las perspectivas como una explicación o como un parámetro para entender cómo se toman las decisiones en contextos complejos, ¿sí? Y se ha especializado en una rama de la psicología o en una rama de la economía, como quieran, vean, miren cómo la psicología se aplica en distintos espacios teóricos también. Se ha especializado en una rama de la economía, les decía, o en una rama de la psicología que se llama economía conductual, ¿sí? Es decir, cómo se generan las conductas en relación a procesos socioeconómicos y en el plano personal y en el plano colectivo. Miren qué interesante esta aplicación de la psicología para poder comprender también los movimientos económicos y políticos de las sociedades, ¿sí? Daniel Kahneman, que es un psicólogo israelí norteamericano, una nueva perspectiva de aplicación de la psicología. Y en esta primera tanda de psicólogos, un último psicólogo que también es muy interesante y que ha promovido y ha generado una especialización, digamos, o un desarrollo de la psicología que se llama la psicología positiva. Sí, de esto ya hablamos cuando estaba haciendo la comparación entre la psicología positivista y la psicología positiva, que no es lo mismo. Suenan parecido, pero no es lo mismo. El creador de la psicología positiva se llama Martin Seligman. Pueden ustedes escucharlo en YouTube porque es muy interesante. Está vivo, hace todavía conferencias. Sí, es el pionero de la psicología positiva y lo que busca entender es cómo se produce, cómo se genera y qué efectos tiene la felicidad, ¿sí?
plantea que la felicidad no solamente depende de los contextos en los que nos vivimos, en los que vivimos, por ejemplo, nuestra familia, nuestro estatus social, o sea, nuestro nivel socioeconómico, nuestra religión, nuestro aspecto físico, que son los parámetros que la sociedad contemporánea plantea como prioritarios. Él habla de que la felicidad es una combinación, ¿sí?, de distintas fortalezas distintivas, ¿sí?, como la humanidad, la templanza, la persistencia, la capacidad de llevar una vida significativa, ¿sí? Entonces, lo que propone Martin Seligman en su psicología positiva aplicada es cómo podemos ser felices, cómo cada uno de manera individual podemos llegar a la felicidad, ¿no? Y es quizás uno de los iniciadores también de todos los procesos de motivación. Es muy interesante, chicos, porque aunque suena muy superficial, no lo es, ¿sí? Es un teórico que ha profundizado en cómo se entiende esto de la felicidad, cómo podemos ser felices, ¿sí? Y cómo el trabajo es un trabajo que no tiene que ver con el entorno o con los demás o con los contextos, sino con nosotros mismos. Estos tres teóricos, Martin Seligman ya no tanto, pero los tres teóricos anteriores son teóricos que surgen de una base sobre todo cognitiva conductual, es decir, están más vinculados con los movimientos de nuestro cerebro, con lo psicofisiológico, ¿sí? Martin Seligman hace una separación de eso y hace un avance a eso y dice, ok, hay una influencia de nuestra máquina corporal en nuestra mente, pero también hay una influencia de nuestros propios pensamientos, ¿no? Eso es la psicología. Los psicólogos que vienen después también plantean esto, es decir, es una mirada más contemporánea y más postmoderna. Y les quiero presentar a un teórico muy importante y muy interesante que se llama Jaakko Seikkula, ¿sí? Es un psiquiatra. Jaakko Seikkula trabaja en los países nórdicos de Europa y comenzó siendo un psiquiatra que, como todo psiquiatra, recetaba y trabajaba en los hospicios y en los centros psicológicos o en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Pero luego hace un avance en la ciencia de la psiquiatría hacia el mundo más contemporáneo, que es el mundo relacional. Entonces, él genera un modelo de intervención psicológica para pacientes psicóticos medicados que se llama diálogos abiertos, ¿sí? Y lo que proponen los diálogos abiertos, que es otra aplicación de la psicología, es que los pacientes psiquiátricos pueden salir de la lógica de la enfermedad psiquiátrica e incluso dejar de usar medicamentos si es que salen del discurso monológico, es decir, de esta lógica del discurso de los demás como que fuera un monólogo y comienzan a trabajar desde el diálogo. Entonces, Jaakko Seikkula trabaja con el diálogo, con la palabra, generando nuevas formas de hablar y de conectarse en la relación, ¿sí?, con los pacientes psiquiátricos y con sus entornos familiares. Y tiene un éxito del 85% en sus intervenciones. Es decir, hay 85% de posibilidades que los pacientes que ya han sido desahuciados desde la lógica psiquiátrica dejen los medicamentos y vuelvan a funcionar y adaptarse a las posiciones contemporáneas. Les recomiendo, chicos, que investiguen y que puedan averiguar sobre los diálogos abiertos, una nueva manera de entender la psicología, ¿sí? Jaakko es una persona joven que está desarrollando sus teorías hoy. Hace poquito de una conferencia en la que participamos vía Zoom en español, porque habla español. Es muy interesante, pueden googlearlo y observarlo. Una sexta propuesta de aplicación de la psicología desde la lógica contemporánea es la que hace Harlene Anderson con su terapia de prácticas colaborativas y dialógicas, ¿sí? Harlene es una norteamericana de Texas que surge de la psicología sistémica y pone una nueva forma de acercarse a los consultados. Ella fue mi profesora en la maestría, ¿sí? Todavía está viva, es una persona activa en redes sociales. Es muy interesante de escucharla.
Con un enfoque que sostiene que el conocimiento, el lenguaje y las relaciones interpersonales son ámbitos inseparables, ¿sí? Y el conocimiento surge a partir de la relación. El lenguaje genera realidades, ¿sí? Y las relaciones son donde se procesan, donde se generan, digamos, las emociones y lo que la psicología trabaja. Busca en el diálogo no solamente entender la problemática, sino resignificar los conflictos, los dolores y las realidades de los consultantes. Y dice que los psicólogos no somos quienes sabemos sobre la problemática, que el que sabe es el consultante, y que los psicólogos solo somos personas que invitamos a un diálogo significativo para ayudar a transformar, es decir, las palabras como medios de transformación, ¿sí? Entonces, es muy, muy, muy interesante la terapia colaborativa y dialógica. Se llama terapia de prácticas colaborativas y dialógicas. Otra manera de aplicar la psicología. El viernes estuvimos en una conferencia de la Sociedad Ecuatoriana de Psicoterapia, mi colega y yo, porque hacemos tipo de terapia también, y hablamos un poco desde la lógica del socioconstruccionismo y la terapia colaborativa y dialógica, ¿no? Les recomiendo que busquen los libros de Harlem, que la escuchen porque hay algunos videos de ella en YouTube, igual que de Kenneth Gergen, que son los psicólogos que están generando transformación hoy en día, en febrero del 2022, en nuestra ciencia. Eso en cuanto a la aplicación desde la lógica clínica y a la aplicación desde la lógica social. ¿Qué pasa con la investigación, chicos? Es otra área de aplicación de la psicología y también hay distintas perspectivas hoy en día que hablan de la investigación en psicología de una manera distinta a la tradicional, distinta a la investigación conductista, de los electrodos o a lo que vimos en los videos anteriores de estos laboratorios en donde se manipulaba desde una perspectiva positivista a los sujetos de laboratorio, ¿no? Hay otras formas de hacer investigación en psicología. Y una de esas es la indagación apreciativa de David Copyrider. David Copyrider es un psicólogo que genera esta nueva forma de investigar. Se llama indagación apreciativa, ¿sí? Se sostiene en una pregunta, pero una pregunta que busca comprender los contextos, que busca obtener la información desde una perspectiva de la apreciación, de apreciar involucradamente con lo que dice la persona, no desde afuera, no como un ente separado, sino metiéndonos en la problemática de las personas con las que estamos investigando. Es decir, queremos entender qué hace bien la persona. Eso es lo que queremos entender. ¿Qué hace bien? No dónde está el gap, dónde está el conflicto, dónde está lo negativo. Queremos poner el foco en dónde hacemos bien. Indagación apreciativa para la psicología. Y la última propuesta contemporánea o aplicación contemporánea de la psicología desde la perspectiva de la investigación es la investigación relacional dialógica de Sheila McNamee, ¿sí? Lo que Sheila McNamee propone contemporáneamente también está en YouTube, también pueden inscribirse en sus clases porque son muy interesantes. Ella no habla en español porque tiene alguien que le traduce, ¿sí? Dice que la investigación en sí misma es un proceso de transformación en donde los participantes de la investigación, los que vendrían desde la lógica tradicional a ser los investigadores y los sujetos de investigación, se transforman. Tanto el investigador como los sujetos de investigación se transforman, ¿sí? Entonces, lo que sostiene Sheila es que la curiosidad y la reflexión va a llevar al conocimiento de lo que la psicología quiere encontrar, es decir, cómo nos relacionamos, cómo pensamos, cómo surgen y se resuelven los conflictos, ¿sí? La investigación entonces no es solamente es obtener datos, sino que es sobre todo una práctica reflexiva, es pensar, reflexionar, eh,
transformar nuestra realidad. ¿Cómo podemos hacer distinto? ¿Sí? Muy interesante la propuesta de Sheila. Dejo ahí, chicos, preguntas. ¿Qué les llama la atención? De los exponentes. ¿Sí están ahí o me volví a caer? Micaela. Sí, profe. Ah, ya, ok. ¿Qué preguntas les surgen? Bueno, ¿cuál es Profe, la yo tengo tarea? una pregunta. A ver, O sea, es una cuestión de, hablando de las microexpresiones, durante la carrera o tal vez en maestría en psicoterapia, ¿vemos el lenguaje no verbal de una manera como más profunda o muy general? en general, o sea, la verdad es que el pensum de la carrera está más centrado desde la lógica más positiva y algunas oportunidades de comprender un poco cómo trabaja el tema del lenguaje no verbal. Por ejemplo, cuando yo di una cátedra de psicoterapia a los estudiantes de sexto semestre, ahí yo les hablé profundamente, les hablé con profundidad de lo que es el lenguaje no verbal. ¿Sí? Entonces, porque es muy importante para la psicoterapia poder tener una perspectiva no solamente del lenguaje verbal, sino también de las expresiones. Entonces, Jessy, si quieres profundizar, es una buena oportunidad el tema de la exposición, ojalá te toque a ti hablar de eso, y si no, puedes investigar, ¿no? Hay mucha teoría y muchos libros, no solamente desde la lógica de la psicología, sino también de la lógica de la comunicación, ¿no? Hay muchos estudios del lenguaje no verbal. Si estuviéramos en clases presenciales, por ejemplo, normalmente yo en esta parte les hago ver un video, un documental sobre el lenguaje no verbal desde la perspectiva de la lectura de los políticos, por ejemplo, ¿no? Cómo el lenguaje de los políticos da a entender a veces cosas distintas, el lenguaje no verbal de los políticos da a entender cosas a veces distintas a lo que están diciendo o hablando. Pero para eso hay que saber, hay que tener un ojo clínico, hay que entender cómo son las expresiones. Entonces, me parece que hay que hacer un proceso de investigación por ahí, Jessy, si te interesa. Creo que eras Jessy la que... Bueno, como estoy con las temas de tecnología muy mal, vamos a dejar ahí. Les voy a decir cuál es la tarea de esta semana. Miren, chicos, tarea individual porque ya vamos a ver, esta tarde les voy a decir qué tema les toca a cada grupo y quiénes son los del grupo y quiénes... sin embargo, por favor, la tarea de esta semana para el próximo lunes a las 7:30 es investigar en Internet el aporte de estos 4 psicólogos contemporáneos. ¿Ok? Bárbara Fredrickson, Hans Werner Hessmann, Daniel Goleman y Lynn Hoffman. Ustedes los pueden encontrar en Internet. ¿Qué van a investigar de ellos? Van a ubicar 2 ideas que llamen la atención de lo que proponen cada uno de estos 4 psicólogos contemporáneos. ¿Cómo aplican la psicología? 2 ideas de cada uno. Van a ubicar su fotografía y algún dato bibliográfico que les parezca de su interés. ¿Ok? Fotografía, dato bibliográfico y 2 ideas de su aporte a la psicología. Estos 4 psicólogos. Y segundo, van a hacer una presentación sobre esto, que puede ser en Word, puede ser en PDF o puede ser en PowerPoint. Y lo suben a la plataforma. ¿Ok? Entonces, muy sencillo, chicos. Entran al Internet, buscan a estos 4 psicólogos y plantean 2 ideas de su aporte a la psicología contemporánea, cómo aplican ellos la psicología contemporánea, su fotografía y un dato bibliográfico, para que ustedes tengan una idea de lo que se hace ahora en psicología. ¿Ok? Esa es la tarea de esta semana. La próxima semana vamos a hablar la última clase sobre esto de las aplicaciones de la psicología, pero vamos a ponerle énfasis en el psicólogo. ¿Quién es el psicólogo o la psicóloga? ¿Qué rol tiene? ¿Qué características debe tener?
Así que va a ser una clase interesante y yo estoy segura de que ya no tendré tantos líos con las computadoras. ¿Ok? Vamos a dejar ahí, disculpen todo lo del inicio. La asistencia se las voy a mandar al chat de WhatsApp cuando la pueda armar porque ya ven que tuve líos con el internet y con la computadora. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la tarea? No, profe. Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima semana, chicos.